Cuida tus palabras tanto como tus actos, porque a un Dios se le respeta y la soberbia se paga. Me suelen dar curiosidad los relatos en los que una divinidad de turno, ya sea apareciéndose personalmente o mediante algún tipo de disfraz, castiga de manera ejemplificante a algún desdichado mortal por hacer esto o aquello. Desde el castigo que Zeus le impone a Prometeo por entregarle el fuego a la humanidad, hasta la historia que narra Kendrick Lamar en su tema How Much a Dollar Cost, me interesan las fábulas en sí, la forma de contarlas y la razón por la que cada dios obraba de esa manera, desmesurada o no, según se mire y a quien le preguntes. En este rango de historias, desde hacía un tiempo, me sonaba haber leído de refilón por ahí algo de un judío errante, castigado por Jesús a vagar eternamente por el mundo hasta el día del juicio final, por haberle ofendido cuando cargaba con la cruz el día de su muerte. Esa es básicamente la forma más breve de resumir la leyenda. A partir de ahí, dependiendo de la versión que caiga en tus manos, tiene unos aderezos u otros. Cuando hablamos concretamente del libro que yo he leído, podemos decir que estamos ante un tríptico que, si bien no aglutina el total de esta leyenda, que además tiene varias versiones durante varios siglos y países, sí que da una aproximación más que suficiente, en mi opinión, para saber sobre el folclore de este personaje y lo que representa. El libro que cayó en mis manos, editado por Reino de Cordelia, utiliza como punta de lanza los grabados que realizó Gustave Doré sobre el judío errante, un trabajo representativo del mito en todas sus fases con un acabado a la altura de su autor. Vamos, que si te gusta la obra de Doré en La Divina Comedia, Don Quijote de la Mancha u otros trabajos suyos, supongo que lo que hace aquí te gustará. Si bien utiliza estos grabados como eje y destaca su nombre sobre Paul Lacroix o Pierre Dupont, realmente yo creo que es de los tres el que menos páginas de las 85 que compone el libro tiene, si no contamos las páginas de detalle de algunos dibujos que aparecen 2 veces. Como primera mitad del libro en sí, tenemos un texto de Paul Lacroix en el que intenta ubicar el origen de la leyenda, cómo se fue expandiendo por Europa y las distintas versiones que tiene, tanto la historia en sí como el nombre o el oficio del propio judío. A esto se le suman algunos fragmentos en verso de diferentes canciones y poemas pasados de generación en generación, e incluso un par de partituras de los acompañamientos a coro o a piano que algunas gentes de siglos atrás utilizaron en sus casas en alguna fiesta, supongo. No es una fiesta de verdad si no se canta la canción del judío errante, diría alguien en esos siglos, o yo qué sé. En fin. Luego, la segunda mitad del libro es realmente una historia en sí. En verso, Pierre Dupont nos narra la historia del judío errante, desde que es maldecido por Jesús hasta su peregrinaje eterno, y dota a la historia de un final escogido por él, sin olvidar, claro está, el contexto religioso en que se halla esta leyenda. Básicamente, eso es el libro. Como ya he dicho, existen diferentes aproximaciones a esta leyenda, y esta, digamos, es solamente una versión. El autor del Libro de la Selva, Rudyard Kipling, tiene una reinterpretación libre de la esencia de esta narración, por ejemplo. Por otra parte, existe una historia bastante posterior del siglo XIX que escribió Eugene Sue bajo el mismo título de El judío errante. No la he leído, pero bicheando un poco por internet puedes ver que se trata de una obra folletinesca publicada por entregas en prensa, al igual que otras historias de la época como David Copperfield, y trata sobre una familia afincada en Francia que desciende del judío errante y que vive diversas desventuras, problemas de herencias y éxodos a lo largo de más de 1000 páginas. Y eso sería todo. Leed el libro o curiosead sobre la historia si os ha parecido interesante, suscribíos al canal, comentad y dad me gusta para aplacar al dios del algoritmo y recordad portaros bien con desconocidos, por lo que pueda pasar.